rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Ven ustedes allí al señor Neomar Hernández, ya listo, presto y dispuesto. Buenas tardes, señor Neomar. Buenas tardes, señor Daniel. Buenas tardes a toda la gente que nos concede el honor y el privilegio de sintonizarnos a esta hora en vivo a través de rcr750.com, rcr750.com, así como también los que lo hacen a través de nuestro canal en YouTube. Nos buscas en YouTube como RCR750. A esta hora, lo que se conoce, Daniel, es que Joe Biden ha oficializado de manera unilateral la decisión de los Estados Unidos de cortar, interrumpir, prohibir la importación de petróleo, gas natural y carbón proveniente de Rusia. Esto lo ha anunciado Joe Biden hoy más temprano. Y además ha quedado en el ambiente, pues, todo lo que tiene que ver con lo que se supone será el desarrollo de estas medidas de restricciones, de sanciones, ya, bueno, en apariencia totales al suministro de petróleo ruso a los Estados Unidos. Esto en un contexto en el que en los Estados Unidos el galón de gasolina no para de subir día a día. Sobre los $4 y contando está el galón de gasolina en los Estados Unidos. En varios estados incluso hay unas alarmas terribles encendidas, Daniel. La gente pensando que el galón de gasolina va a costar hasta $7. La gente está vuelta loca, como el fin del mundo en los Estados Unidos. Bueno, y siempre que hay una situación bélica de este estilo, se producen este tipo de cosas. Pero no se puede perder de vista que ya el tema de la gasolina en Estados Unidos se estaba complicando previo al estallido de la guerra en Ucrania por además una espiral inflacionaria que estaba atacando la economía de los Estados Unidos con Joe Biden al frente. Lo que se sabe, Daniel, es que hasta este momento la decisión es solo de Estados Unidos. Europa no se ha pronunciado como conjunto todavía al respecto, o sea, la Unión Europea no se ha pronunciado. Y el propio Biden ha dicho que lo está haciendo en principio unilateralmente porque entiende que Europa no puede tomar esa decisión tan de la noche a la mañana y es complicado. Esto empata con un tema que estábamos nosotros hablando el día de ayer a propósito del famoso comandante Trump y lo que habíamos anunciado que ayer se había dicho hace años atrás con respecto a las dependencias, por ejemplo, de países como Alemania, con respecto a la energía rusa, ¿no? Y sobre todo el tema del gasoducto, ¿cómo se llama? El Nord Stream, ¿no? ¿Qué se llama? El 1 y el 2. Entonces, complicado, ¿no? Porque ahora pinta el panorama más involucrante o más interesante para la situación venezolana y esto de los diálogos y el restablecimiento de relaciones y las negociaciones de la administración de gobierno de los Estados Unidos con respecto al tema petrolero. Aunque déjame decirte que yo todavía no me trago el cuento de que el posible restablecimiento de relaciones venga de paso de la mano de la necesidad de Estados Unidos de petróleo fresco y de petróleo, digamos, cercano, porque Venezuela está bien complicada con PDVSA y la situación en Venezuela no es la ideal para pensar que Venezuela va a ser quien va a suplir el vacío que deja Rusia en Estados Unidos con sus barriles de petróleo, ¿no? Y el gas natural y todo este tipo de cosas. Simplemente este comentario de arrancada, Daniel. Bueno, el grave problema de Occidente, la famosa dependencia energética. Situación que lamentablemente los mantiene atados, por más que han querido, a formas de hacer las cosas que se han quedado ancladas en el siglo XX. Lamentablemente Occidente, y principalmente los Estados Unidos, buena parte de Europa, han entendido el mundo de una manera en la que al final uno no tiene posibilidad de concluir que hayan actuado de forma inteligente. Y quiero ser preciso en esto. Porque si los países seguros suplidores de
los combustibles que necesita tu economía son tus aliados, tú deberías estar, bueno, súper preocupado en que tus aliados sean confiables, que tus aliados estén bien y que tus aliados tengan estabilidad. Y los Estados Unidos y Europa se han dedicado a todo lo contrario. La forma de actuar de sus empresas petroleras es catastrófica. País al que llegan, país donde se comportan de la misma manera. Promueven la utilizan mecanismos de corrupción para establecer cuotas beneficiosas de mercado, ocultan las actividades relacionadas con daño al medio ambiente, se niegan a resarcir a las comunidades dañadas por derrames y por malos manejos, etcétera. Hacen uso infame de las debilidades de los países donde se establecen. Y esto pasa por apoyar a regímenes opresores de los ciudadanos del país donde establecen sus actividades, siempre y cuando se mantenga el suministro. Es decir, en vez de promover que esos países o ayudar a que en esos países el dinero de la renta petrolera sea utilizado en el bienestar de sus ciudadanos, para que en efecto esos países tengan una estabilidad en el largo plazo, que a su vez permita que en el largo plazo sigan siendo seguros suplidores, les interesa simplemente el tema extractivo, como si fuesen los primeros conquistadores en la isla de Cubagua, que no les importaba que murieran ahogados los indios siempre y cuando les sacaran las perlas, y al final sacaron todas las perlas y se acabó Cubagua hasta el día de hoy. Entonces, ese carácter caníbal de las empresas petroleras de los Estados Unidos y de Europa, porque si vamos a hablar de lo que han hecho franceses, belgas, holandeses e ingleses en África, aquí no terminamos hoy. Aquí no terminamos. Entonces, estas revisiones no se hacen. Estas revisiones no se hacen. Es imposible, imposible que Iberoamérica toda haya caído en las garras del narcotráfico en el mismo periodo en que los Estados Unidos ha gastado más dinero en la famosa fulana guerra contra el narcotráfico. Y en el mismo periodo han aparecido nuevas modalidades de consumo de drogas y nuevas modalidades de drogas, y ha aumentado de forma exponencial el consumo de drogas en los Estados Unidos y en las principales potencias occidentales. Y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y esta gente no está estudiando estas cosas? O sea, han tejido la soga con la cual ellos mismos se están ahorcando. Entonces, esas cosas pareciera que revelan que hay una lamentable insuficiencia intelectual en las clases políticas de los Estados Unidos y de Europa para comprender el mundo. Fíjate que nosotros siempre nos quejamos, Neomar, de que en Venezuela nadie escribe, ¿no? Que los políticos no escriben. Todavía estoy esperando el libro de María Corina. ¿Dónde estará? No va a escribir un libro sobre el liberalismo o sobre el centroliberalismo, porque ella es centroliberal, según dijo una vez aquí en este programa. No es de izquierda ni de derecha, ella es centroliberal. Estoy esperando el libro. Seguramente escribirá un libro muy bueno, María Corina, y la felicitaremos por ello. Hasta el momento no lo ha hecho. Yo se lo voy a bautizar. Ay, está bien. Bueno, te llamará padrino. No sabía que eras cura, no sabía yo que eras cura, ahora tú me estás bautizando, muchacho. Pero bueno, allá tú. Bautizo laico. Pero allá tú con tu agua bendita, chicos, tú verás. En todo caso, revisa a las clases políticas actuales en Occidente. Oye, compárame, por favor, a un Kissinger, a un McNamara, con un Blinken o con un Pompeo. Hace comparaciones aquí. A Blinken le viene bien el apellido. ¿Sabes qué es lo que significa blink en inglés? Parpadeo. Blinken es como un arbolito de Navidad. Siempre está prendiendo y apagando. Uno no sabe en qué posición estática va a quedar. Si va a quedar rojo, verde o amarillo. No lo sabe. Bueno, pero, ¿cuál es la doctrina Blinken? O
sea, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su postulado frente al mundo? ¿Qué considera él de lo que debe ser el mundo? ¿Se estudia alguna teoría de Hillary Clinton en el mundo? Porque ya fue secretaria de Estado. De Blinken se propagandeaba muchísimo que era un tipo muy frontal contra Rusia. Bueno, yo lo quiero ver ahora. Oye, sí. Yo recuerdo, mira, estoy abismado con su frontalidad. Yo cuando Biden nombra a Blinken secretario de Estado, yo escribí un pequeño perfil y entonces una pequeña averiguación sobre los antecedentes de Blinken. Y se sabía que con América Latina Blinken no iba a hacer nada, se sabía que le iba a abandonar. Eso, por ahí la cosa ya pintaba mal. Pero se decía, bueno, Blinken, lo que se espera es que va a hacer, porque Blinken es como de una parte o de un club de los demócratas que son rusofóbicos, o sea, que le tienen tirria a Putin, y va a ser muy frontal contra Putin. Bueno, mira la altura en la que vamos. Quizá lo más decidido que vaya a hacer Estados Unidos con Putin frontal. Es dejar de comprarle petróleo. Demasiado frontal, tan frontal que abisma. Pero tengo el ojo aguado de la frontalidad de Blinken. Cuando tú revisas, y además de eso, la persona en este momento que debería estar siendo revisada, hay que decirlo, Condoleezza Rice. Condoleezza Rice llega como consejera de Seguridad Nacional y luego como secretaria de Estado con técnicos y de obra publicada y de cátedra dictada en materia de estudio de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Y cuando llega del año 2000, ¿no? a estos cargos, cuando la realidad era otra. Pero aquellos tiempos de cancilleres en Iberoamérica también desaparecieron. Desaparecieron los tiempos de cancilleres como Estrada en México, como Drago en Argentina, o como Calvani en Venezuela, como Tejera, como Consalvi. O sea, esos tiempos en los que había un planteamiento, ¿no? donde tú veías que había unos tipos que tenían en la cabeza, le funcionaba la cosa y que eran capaces de sentarse y decir, el mundo va para acá o el mundo va para allá, y como el mundo va para allá, nosotros vamos para acá. Eso no existe. Eso aquí no existe, eso se acabó. Entonces pareciera que la mediocridad de las clases políticas es la que nos tiene sentada en este polvorín. Cuando uno revisa lo que rodea a Putin, sus pensadores, los que orientan la política de Putin, bueno, allí se juntan unos personajes que son mitad Rasputín, mitad Cilia Flores. Imagínate tú. O sea, unos tipos que creen en las cosas mágico-religiosas, que fuman tabaco en la mañana y revisan la borra del café para jugarse un número. O sea, ese es el tipo de gente que tiene que tener. Y por supuesto, supremacistas. Claro. Supremacistas, militaristas, oligarcas. Eso es lo que hay alrededor. Pero ¿qué hay alrededor de Biden? ¿Quién está a la cabeza de la pérfida Albión, como llamaban al Reino Unido? Un tipo que ni se peina. Y si así tiene el cabello, ¿cómo tendrá el cerebro? ¿Quién está a la cabeza de Francia? Un mamiteado. Una sesión de fotos, le hicieron una buena sesión de fotos entre dormido, ¿no? Estaba entre dormido y despierta, cansado. Bueno, el mamiteado Macron, más preocupado en combinar la corbata con el tono de la camisa. Claro. Pero, y de Alemania, bueno. Alemania ya es toda, bueno. Y de España, no. Fueron imperios. Pero inclusive, los que tienen posición de fuerza, cuando le echan una revisadita, lo que son van a llorar. No hay nada. Tienes que decir, ya lo que nos queda, es decir, como el señor aquel del bar que tú visitaste. ¿Pero qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es que tenemos que ir al corte y venimos al regreso con el martes de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El sargento de la Guardia Nacional Roberto Romero es detenido el 21 de enero de 2019. ¿Dónde? En las inmediaciones de Cotiza. Recuerden ustedes el pronunciamiento en Cotiza que se dio al principio, por cierto, del llamado gobierno interino. Al día de hoy, Roberto Romero sigue detenido. De hecho, entiendo que el proceso judicial está paralizado y para hablar de su caso, tenemos a su señora esposa, Catherine Gómez, con nosotros. Catherine, ¿nos escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerla en el programa, Catherine. ¿Qué nos puede decir después de más de 3 años de, además, un peloteo judicial, torturas, vejaciones de todo tipo, para el caso de su esposo? Y bueno, la historia familiar, me imagino que complicada en estos más de 3 años, después de que su esposo ha sido detenido pues, y trasladado a distintos penales y sometido a distintos rigores de la prisión. Le escuchamos, Catherine. Bueno, una vez más, dando la declaración de todo lo que ha sido la mala experiencia de mi esposo, porque lamentablemente, bueno, nos tocó como quien dice vivirlo. Yo antes lo escuchaba, pero ahorita lo estoy viviendo. Aparte de las torturas, las vejaciones, tanto como para él y como para la familia, han sido terribles y bueno, estamos como quien dice aguantando y dándole mucho apoyo moral a él, porque de verdad que lo necesita. Catherine, entiendo que su esposo tuvo audiencia preliminar en mayo, el 4 de mayo del 19, es decir, el mismo año, 3 meses después de resultar detenido. Pero desde ese entonces el caso de él está prácticamente paralizado. ¿O ha tenido alguna otra audiencia? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Disculpa, que no te escuché. Que entiendo que la audiencia preliminar de su esposo fue en mayo de 2019 y después de eso no ha habido más audiencias. El caso judicialmente está paralizado. ¿Es esto así o ha avanzado en algo? Cuéntenos un poco de eso. El caso estuvo paralizado hasta el 15 de febrero que empezaron la primera audiencia. Okay. Empezaron la primera audiencia y la semana antepasada suspendieron la segunda y el día de hoy empezaba la tercera, pero por falta de argumentos suspendieron otra vez la audiencia. ¿Cómo es eso, señora Catherine? ¿Cómo es eso de por falta de argumentos? Argumentos porque ellos están presentando unas pruebas donde las pruebas no están ni selladas, no están firmadas, o sea que ante la fiscalía, o sea, ellos tienen unas pruebas
que supuestamente están alegando que o sea, los están culpando, como quien dice. Y esas pruebas hasta el día de hoy no estaban selladas ni firmadas, o sea que para la fiscalía no existen. Es decir que la fiscalía se presentó al juicio con unas pruebas que no estaban debidamente preparadas para ser presentadas ante un tribunal. Ah, sí, tal cual, exactamente. O sea que la fiscalía se presentó con un caso pirateado para acusar a una gente que está presa del 2019 y fueron incapaces de preparar el juicio. Así mismo, así tal cual. ¿Y entonces qué dicen los jueces ante esto? Bueno, nada, suspenden la audiencia hasta cuando venga el mismo testigo con las pruebas argumentadas y existieron, que están selladas por los funcionarios actuantes. O sea, ellos les dan más tiempo para que hagan mejor el montaje que están haciendo contra estos detenidos. Algo así. Y a todas estas la fiscalía, ¿qué alega frente a esta situación? Porque ¿qué dice? ¿Que se les olvidó? ¿Que no había sello? ¿Qué alegan ellos? No, mira, nada, suspendida y listo, suspendida. O sea, no hay nadie que está alegando nada. ¿Nadie explica? No, nadie explica. Señora Catherine, quedó diferida para el día 22 de marzo. Para el 22 de marzo, la próxima audiencia. Señora Catherine, entendemos que su esposo, además, que pasó por la DGCIM, que se ha convertido, en un sitio verdaderamente infausto, que está actualmente, está en Ramo Verde, ¿no? Actualmente. Sí, él ahorita está en Senapromil, porque ellos a causa de 24 muchachos. Pero su esposo llegó a estar, cuando estuvo en la DGCIM, desaparecido hasta por más de un mes, que no se sabía nada de él, y ustedes han denunciado tortura, en varias oportunidades se lo han llevado, o sea, ya la primera vez se lo llevaron casi un mes, y ahorita, casi mes y medio. Y en diciembre del 2020 se lo volvieron a llevar por un mes exactamente. ¿Qué pasa durante ese mes? O sea, ¿qué hace una familia durante un mes que no sabe si un preso está, no está, cómo está? O sea, ¿qué le dicen a usted cuando desaparecen a su esposo? ¿Cuál es el argumento? Bueno, nada, la primera vez que fuimos no está aquí, no está. O sea, siempre nos negaban de que ellos no estaban allí, de que no estaban. Como que después del mes, como que no sé, de tanto dolor y ver el llanto de nosotros padecer, como que le dieron el acceso a que ellos nos llamaran y nos avisaran de que estaban allí. Claro. Pero mientras tanto, para nosotros fue horrible, o sea, alguna situación muy horrible, dramática, desesperante, agobiante, para de contar. Todo lo que en una situación de desaparición forzosa podemos, como quien dice, imaginar, hasta muerte. Claro. Señora Catherine Gómez, esposa del sargento Roberto Romero, preso político, gracias por permitirnos conversar con usted esta tarde. Está bien. Gracias a ustedes por abrirme la ventanita otra vez para que sepan de todo lo que está pasando con el caso. Seguiremos aquí, por favor, manténganos al tanto de cualquier otra novedad. Estaremos siempre dispuestos a difundir el caso de su esposo. Gracias a la señora Catherine Gómez, esposa del sargento Roberto Romero, preso político de este régimen. Nosotros vamos al corte, amigos, y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.
Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Escuchábamos antes de irnos al corte el relato de la señora esposa de un preso político. Hace unas horas tuve oportunidad de ver el reporte oficial que se hacía desde la Casa Blanca a través de una de sus portavoces, donde se indicaba que en efecto se había realizado una reunión entre una delegación del gobierno de los Estados Unidos y una delegación del gobierno del régimen, del narcorrégimen chavista en Venezuela. Nos hemos enterado por información cruzada, es decir, entre lo que dice una parte y lo que dice la otra, que en esa reunión se discutieron distintos temas, pero ¿en qué coinciden ambas partes? Ambas partes coinciden que se trataron temas relacionados al tema energético. Sin embargo, la Casa Blanca, a través de su portavoz para este caso, indicó que en la reunión se habló del tema de la salud y las condiciones de 6 presos políticos de la directiva de Citgo en Venezuela que se encuentran en la cárcel, en las cárceles de Nicolás Maduro, porque el gobierno de los Estados Unidos está interesado en la vida y la salud de esos 6 presos políticos. El día de ayer, Foro Penal, ONG dedicada al tema de los presos políticos en Venezuela, indica que para el 7 de marzo del 2022, el balance total de presos políticos en Venezuela es de 241 presos, de los cuales 227 son hombres, 14 son mujeres, 110 son civiles, 131 son militares, 240 son adultos y hay un adolescente preso. Pero al gobierno de los Estados Unidos en su reunión con Nicolás Maduro le interesaba la suerte de 6 presos políticos. De 6 presos políticos de la nacionalidad de los Estados Unidos. No voy yo a criticar que un gobierno se interese por la suerte de sus ciudadanos presos en otro país. Por supuesto que no tengo por qué. Es su deber. Pero esto nos lleva entonces a la reflexión. La señora que nos habló, señora Marjorie que nos habló, Marjorie, la señora señora Catherine, esposa de este oficial, no está incluida en esa conversación en Miraflores. Tiene que padecer que la fiscalía haga estas triquiñuelas de que se presenten, ay no, las pruebas no están selladas, venimos después. Entonces, ¿a dónde termina esto? Que si el gobierno de los Estados Unidos es capaz de ir a Miraflores a hablar, entre otras cosas, de la suerte de 6 de sus ciudadanos presos en las cárceles políticas del asqueroso régimen chavista, uno se pregunta, ¿y qué pasa con los 236 presos restantes que son venezolanos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién se sienta a hablar por ellos? Gerardo Blay. Gerardo Blay es el que se va a sentar por ellos. ¿Cómo es que se llama este señor, vale? Ese Pichirre. Sí, Juan Guaidó, lo llaman a él. Que hay un movimiento exigiendo
que se dé una fe de vida de Juan Guaidó, parece que el señor está desaparecido. No puede ser. O que aparezca, dicen ellos, yo no, por mí que se quede donde está. No. Por mí que se quede donde está, porque como dicen por ahí, para lo que sirve y para lo que da, que se quede donde está. Pero el gran planteamiento aquí es el siguiente. Bueno, que los países no tienen aliados sino intereses. Y por eso los Estados Unidos, ok, está bien, los países no tienen aliados sino intereses. ¿Y el interés de nosotros cuál es entonces? No hay que preguntarse en este momento por cuál es el interés de los Estados Unidos. El interés de los Estados Unidos ahorita son los 6 venezolanos presos, 6 o 7, porque hay otro, el gringo espía está preso también. Que lo hemos tratado. Yo no sé si lo saben en la Casa Blanca, les informo. No son nada más los de 5, está preso el gringo espía. Lo agarraron, intentaron, la metieron preso. Y hay 2 boinas verdes de la operación Gedeón que creo que son estadounidenses también. Pero entonces el asunto está en que digamos, si los países actúan en función del interés, en función de sus intereses, y los Estados Unidos está actuando en función de sus ciudadanos presos y en función de los altos precios del combustible en su territorio, la pregunta es, ¿y el interés de los venezolanos cuál es entonces? Pero es que tú has dado en el clavo, Daniel. El problema aquí en el fondo es quién va a actuar en función del interés de la mayoría de los venezolanos, en qué momento, cuándo. Porque nosotros habíamos trasladado esa responsabilidad, o al menos la creencia de que alguien estaba encarnando esa responsabilidad, a una abstracción llamada comunidad internacional, que tú, yo y los venezolanos de bien celebramos en algún momento y dijimos, bueno, por fin Estados Unidos ha abierto los ojos con Venezuela, por fin la Unión Europea ha abierto los ojos con Venezuela, por fin Canadá abrió los ojos con Venezuela, por fin un grupo llamado Grupo de Lima ha abierto los ojos sobre Venezuela, es decir, América Latina, Iberoamérica ha abierto los ojos sobre Venezuela, y bueno, nos sentimos acompañados. Pues lo que hemos nosotros constatado el fin de semana, que no es nada nuevo, o sea, no nos caigamos a coba, no nos caigamos en embuste. Estados Unidos jamás ha cerrado el chorro totalmente con Venezuela, jamás le ha cortado el cable completamente a Venezuela. Allí esas conversaciones se han producido de tanto en tanto, lo que pasa es que esta la filtraron, y no es porque se filtró, la filtraron, que es distinto. O sea, aquí hay una intención deliberada en que eso se conociese. Pues eso lo que nos ha puesto a nosotros sobre la mesa es a partir del hecho de que el interés, eso que tú llamas el interés, el desideratum de la mayoría de los venezolanos, pues está postergado en el tiempo. Pero Neomar, es que hay que volver a la pregunta. Pero hay que volver a la pregunta. Neomar, por favor, ¿cuál es el interés de los venezolanos? Porque el interés de los estadounidenses es que sus ciudadanos presos en otros países sean liberados. El interés de los Estados Unidos es que sus ciudadanos tengan combustible barato. El interés de los Estados Unidos es la seguridad de sus instalaciones, la seguridad de su comercio, el establecimiento de... Y no pierdas de vista que sus empresarios estén felices, porque aquí hay un punto importante y es las inversiones de Chevron en Venezuela, que para mí importan más en el campo energético que el propio suministro que le pueda dar Venezuela a los Estados Unidos una vez que Rusia sale del mapa de los suplidores. Aquí yo creo que lo que está jugando fuertemente es el lobby de Chevron y de los empresarios de la energía de los Estados Unidos. Está bien, Neomar, perfecto, pero vuelvo y pregunto, ¿y el interés de los venezolanos entonces cuál es? ¿Y quién los representa? No se desvanece, no las calamos. Es allí donde está la gran pregunta. El interés de los venezolanos, puedo yo decir, a mí me interesa que en mi país no esté gobernando un régimen capaz de lanzar desde un piso 10 a un ciudadano y decir que el señor se resbaló, se suicidó. El interés mío como venezolano es que en mi país la gente no se tenga que ir caminando por la frontera por falta de comida, por falta de oportunidades. Mi interés como venezolano sería que el país tenga progreso, libertades, que un régimen de libertades, donde tenga una infraestructura que le sirva a los venezolanos, que no tenga que andar persiguiendo el camión del agua, persiguiendo el camión del gas, padeciendo el peor internet del mundo, o los apagones diarios. Ese es el interés que uno como Venezuela debería tener, que no sigamos teniendo a grupos irregulares encargados de desgajar nuestro territorio
y de utilizarlo como base para el tráfico de drogas. Ese debería ser nuestro interés. O sea, no podemos seguir buscando que sea el interés de los Estados Unidos, los intereses de Rusia, los intereses de Brasil, los intereses de China, lo que decida lo que va a pasar con Venezuela. ¿Te acuerdas de la canción del país portátil? Básicamente se vende país portátil con porque se vende por partes y cada quien tiene una. Los Estados Unidos tiene una que le interesa y Rusia tiene otra. Ajá, pero el interés nuestro es el que debería estar sobre la mesa en este momento. Y bueno, no, los intereses los tenemos. Lo que no tenemos es quien represente la lucha para poner. No tenemos quien ponga esos intereses sobre la mesa. No tenemos que poner esos intereses sobre la mesa. Y pensábamos que la comunidad internacional iba a ser ese actor, ese vehículo. Y no porque estamos equivocados con respecto a esperar de la comunidad internacional que actúe en función de los intereses de los venezolanos. Eso no funciona de esa manera. La comunidad internacional actúa en función de lo que los estados-nación que la conforman quieran. Y cada estado-nación actúa en función de los intereses de sus sociedades, no de las otras sociedades. ¿O es que acaso están pensando en Inglaterra si los presos políticos venezolanos comen o no comen? Lo que se preguntan es, ¿hay algún inglés allí? No, entonces no es nuestro problema. Que pueden hacer declaraciones y decir abogamos y deeply concerned. Y estamos profundamente preocupados por tal. So what? Okay. Hasta ahí. No va a venir nadie desde Inglaterra con su deep concern a reventar los candados donde están estos presos. Entonces, ni a mentarle la madre a Maduro. Bueno, no, probablemente eso sí, porque eso da likes. Eso da likes y eso te retuitea. En las últimas 24 horas, Marco Rubio ha sacado 3 comunicados distintos sobre Venezuela. Está pero encendido. O sea, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Marco Rubio le preocupa los presos políticos venezolanos. Porque a Marco Rubio le preocupa los apagones en Venezuela. Porque a Marco Rubio le preocupa que las familias venezolanas estén persiguiendo el camión de la cisterna o el camión del gas. No, porque a Marco Rubio le interesa que sus votantes digan, oye, este hombre está encendido. Este sí es un tipo de una sola pieza. Este es un tipo duro. Y por eso vamos a volver a votar por él ahorita. Marco Rubio está en campaña. Marco Rubio está en campaña por su no sé cuánta reelección. Creo que esta es la 4ª, la 5ª reelección. Sí. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Buscando estos ídolos de barro, falsarios prostibularios nacionales e internacionales, caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, que lo que provoca es no lijarlas, sino escupirlas. ¿Qué es lo que estamos creando aquí? Humo. El mismo humo que convirtió a las Carmel y Sepachangola de todos estos canales de YouTube en intérpretes del movimiento de los bigotes de John Bolton. Por cierto, a John Bolton se le movió el bigote para allá. Ahí vienen los marines. Hablando de ese movimiento, y con esto vamos al corte comercial, es notoria y marcada la intención, pues, de cierto sector de la comunicación venezolana, sobre todo en el exilio, de decir, o sea, de que están en control de daños. No, es que Guaidó también se reunió con los gringos una vez que vinieron a Caracas. Porque el sábado se reunían con la gente de Maduro, pero el domingo con Guaidó. O sea, no me vengan a decir que es que lo dejaron por fuera. Por fuera, nunca. ¿Cómo es que dice la canción aquella española? Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, dice Guaidó. Entonces, el caso es que estamos en el arreglo de percepciones, cuando aquí no es tema de percepciones, cuando aquí hay asuntos de fondo. Y de fondo está el hecho de que Estados Unidos le interesa en este momento por varias razones. Yo no me como ese cuento, y lo he dicho en las últimas horas, Daniel. Yo no me como ese cuento de que Estados Unidos quiere acercarse a Venezuela porque tiene un problema con la gasolina en los Estados. Eso no explica completamente la situación. Pero un mar de fondo. Pero cuidado con eso de las percepciones que tú señalas, porque a veces las percepciones te dibujan la realidad. Y cuando tú hablas del manejo de daños que está haciendo cierto sector, agentes, y cuando digo agentes, no es porque sean de la CIA, son agentes porque están al servicio de una agenda y actúan comunicacionalmente en función de las pautas que esa agenda les dicta. Las Carmel y Sepachangola,
y et al. Pero también están on fire toda esa plaga asquerosa, balura, esos batracios de la oposición falsaria y postularia equipo B, el chuismo, el fedecrapulismo, el quiquismo, toda esa basura, están excitados. el villeguismo, porque dicen, siempre hemos tenido la razón, ahí está el diálogo, la cosa, no sé qué, como si a ellos los consultaron, parte de basura, ¿qué consultaron ustedes no valen nada. Invitaron a Chuba Miraflores, ¿a ti quién te va a invitar? A ti no te invita ni para tomarte un café, balurdo. Ay, Dios. Están con esa posición bueno, el señor ¿cómo es que se llama él, vale? Que fue uno expresidente ahí de Fedecámara, que lo vi, que puso en Twitter. Botti. Creo que es Botti. Uno de esos pobres locos que para lo único que sirve es para asesorar a Folmer. A cambio de ron, me imagino yo, ¿no? Porque ellos empresarios no son. Yo no los veo en la lista Forbes. O sea, que pueden hablar ellos de empresa y tal, si ellos no son reconocidos como empresarios en ninguna parte. O sea, ¿cuál es el rol empresarial mundial que han desarrollado esa partida de microbios? ¿Cuál gran emporio han construido ellos como para que nosotros tengamos que verlos a ellos como unos voceros empresariales? Perdón. Nelson Rockefeller. Elon Musk. Yo no los veo. No, ahí. Pero entonces sale el señor Jorge Botti y lo que tiene entonces el que decir es, ay, se volvió a equivocar el gocho del WhatsApp. Lo que le falta a Jorge Botti es ponerse una franela en la cabeza y salir a ese chiste. Comediante balurdo. Mira, ridículo. Ese es el gremio empresarial. Ese es el gremio empresarial. Esos son esas cucarachas, esos pobres diablos. ¿Qué empresas tienen, Dios mío? Bueno, si hay que decir algo. Si en el mundo ni siquiera, chicos, ron Santa Teresa se vende como ron, pero ron Santa Teresa no está por encima de Bacardí como marca. Bueno, hay temas de marketing. Yo después puedo hablar eso contigo, pero no. Puedes hablar todo lo que tú quieras. Yo lo que te digo, Neomar, es que en medio de todo esto hemos construido unos ídolos de barro que no son reyes ni siquiera en su parroquia. Pero ¿quién fue el primero? Por favor, ¿tú crees que aquí un europeo se levanta en la mañana pensando la hora? No veo la hora de ir a tomarme un ron Santa Teresa. Bueno, pero escucha. ¿Quién fue el primero que se cuadró, y tenemos que ir al corte, con Maduro antes de que ocurriese todo esto? Pues el señor Folmer y Fedecámaras detrás de él. O sea que si hay alguien que se cuadró primero en toda esta movida fueron ellos. O sea, ellos siempre han estado cuadrados. Aquí no hay ninguna sorpresa, aquí no hay espacio para el escándalo, aquí no hay nada que tenga que ver con innovaciones. O sea, eso es lo de siempre. Es el parasitismo, es cuadrarse donde hay, no me den, póngame donde haya. Eso es lo de toda la vida en Venezuela. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, las cosas son como son. Y no como uno quiere que sean. Y no como uno quiere que sean. Lamentablemente. No es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Esa es la frase que va a resumir
buena parte yo creo que del aprendizaje que uno tiene en la vida. Esa frase es lapidaria. Yo lo que quiero saber, fíjate que Mojón con Bigote, en su intervención de ayer, tarde, indicó que, dando parte de la reunión que había tenido, dijo que a él lo habían acompañado en la reunión Colotordoc Rodríguez y Cilia Flores. Entonces yo me quedé pensando, caramba, ¿y qué hacía Jorge Rodríguez ahí? Si era el presidente el presidente del Parlamento, ¿verdad? Pero si iban a tocar temas parlamentarios. ¿Y qué hacía Cilia Flores ahí? Daniel, ese es el poder detrás del poder. Tanto monta. La gente cree que es tontería. Y entonces yo me imagino que cuando la representación de los Estados Unidos puso sobre esa mesa, estamos triple concert por el caso de 6 ciudadanos de nuestro país presos aquí, me imagino yo que Cilia diría, ay, los comprendo, yo tengo a 2 hijos míos presos en su país acusados falsamente. Y un pana también, que tiene nombre árabe. Un pana que tiene nombre árabe. Este es más importante. Ahorita lo más importante, por el que podríamos también conversar sobre aflicciones comunes que tiene la gente que tiene familiares y seres queridos presos. Pero atención, en lo que dijo Nicolás, alguien que me corrija si lo vieron completo, porque ese no lo veo completo. Pero hasta no veo ni por pedacitos. Bueno, hasta donde yo escuché lo que el señor dijo, en esa reunión no estuvo Diosdado. O sea que Diosdado no se lleva ni con los cubanos ni con los gringos. ¿Con quién se lleva Diosdado? ¿Con los rusos? Pues con los iraníes creo que tampoco, al menos que Diosdado haya asumido costumbres persas. Pues yo no sepa esto, pero creo que no. Creo que Diosdado no es persa, no es. Lo que es otra cosa. Mira, no sé. Esto es interesante, no es menor el detalle, porque por años se ha demostrado que Diosdado Cabello con los cubanos yo creo que lo que hicieron fue, pero es que ya va, no podemos estar todos los que estamos pedidos por los Estados Unidos juntos, porque capaz estos tipos están una fuerza. Hay uno de mampara, pues. No, esos tipos todavía está libre. Yo me imagino que dijeron, no, porque si vamos todos los que estamos solicitados, no, y si nos joden. ¿Quién echa el cuento? ¿Y quién echa el cuento? Esos días, si nosotros de repente estamos aquí sentados, tranquilos, y ¡pum! Aparece un poco de bicho, ¡ra! ¡Preso! ¡ra! Y ¡pum! ¡Pum! Y aparecemos nosotros allá, ¡no! ¡Ay, qué miedo, Dios mío, no! No, fea la película, fea. Yo pienso que eso dijeron, no, separados. O sea, después me cuenta, yo para allá no voy. Porque es que la gente es complicada. La gente es complicada. Y además de eso, tú sabes lo que es tener $15 millones pedidos por tu cabeza y irte a reunir con el que está pidiendo los $15 millones de dólares. En ese cuarto, ¿cuántos había? ¿Cuántos millones de dólares juntos había? ¿Como 40? Oye, no sé, porque por si le están pidiendo también. Hay que revisar el cuadro de honor. Porque eso como cuando uno estaba en el colegio. Yo creo que Cilia, de honor. Hay que ver el cuadro de honor a ver cuánto yo no sé si Cilia está. Por Maduro das 15. ¿Cuánto harías tú por Maduro? Oye, no te puedo contestar esa pregunta sin poner en aprietos a la emisora. Sin embargo, debo decirte. Ni a mí mismo. Entonces, mejor lo dejamos. Sin embargo, debo decirle a Cilia, si nos estás escuchando, Cilia, piénsalo bien, porque una buena forma de lograr un suculento divorcio es entregar a Nicolás. ¿Y tú crees que Cilia se quiere divorciar de Nicolás? Ahí no hay amor eterno e inolvidable. Bueno, pero, amigo, $15 millones son $15 millones de dólares. Eso le pone el ojo morado a cualquiera. Nos vamos. Claro. Piénsalo, Cilia. Amor eterno e inolvidable. Think about it, ¿ok? Nosotros nos vamos. Bye. Hasta mañana. See you later. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia, Caracas. Envios tuplata.com.be, la tarifa más baja